Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Tardes, noches ya. Pues qué bendiciones estar una vez más en la casa de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Hoy iniciaremos un nuevo capítulo, aunque, bueno, es un tema que viene ya con anterioridad, no hay un corte. Pero vamos a ver hoy de los versículos 1 hasta el 13 de este capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Es el tema número 10 de esta serie, Cuidando el Rebaño, la segunda carta a los Corintios, versículo a versículo. Y el título de esta enseñanza es Valorando la Gracia. Valorando la Gracia. Leemos el capítulo 6, versículo 1, y después nos vamos desde el 1 hasta el 13. Dice 2 Corintios 6:1: Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Alguna vez le has dado un regalo a alguien y, bueno, te preparas para dar el regalo, piensas, buscas, tomas el tiempo para ir y comprarlo u ordenarlo, lo envuelves, lo pones en un bonito paquete y cuando lo entregas le hacen así como que lo menosprecian, ¿no? Se siente horrible, se siente terrible. Creo que muchos quedaron traumados de esa experiencia y nunca más volvieron a regalar nada, pero espero no sea este el caso. Hoy vamos a ver cómo Dios nos ha dado un gran regalo, el cual dentro trae otros regalos, y vamos a ser exhortados, así como vimos en el versículo, a valorar este regalo con los regalos que vienen dentro. Vamos a recordar que esa segunda carta tenía el propósito de proteger al rebaño. Y cuando hablamos de rebaño específicamente aquí, se está refiriendo a un rebaño en la región de Acaya, en Corinto, donde había varias iglesias que estaban reunidas en casas y que se reunían también de manera colectiva, se reunían todas y era una gran asamblea. ¿De qué las estaba protegiendo el apóstol Pablo o cuidando? Nada más y nada menos que de los falsos apóstoles. Estos falsos apóstoles habían desacreditado el ministerio de Pablo, el cual de por sí ya estaba con la popularidad baja, ¿verdad? Si hubieran hecho una encuesta en Corinto, en aquel tiempo, cuando se escribió la primera carta, la popularidad de Pablo hubiera salido con un 25% nada más. Y de esos 25, híjole, pues quién sabe, porque había un 75% que no le iba a Pablo. Pero qué bueno que la iglesia no es un meeting político, ¿verdad? Qué bueno que la iglesia no es una democracia en donde unos cuantos votan para elegir a sus gobernantes, a sus líderes, a sus dirigentes. Nosotros vemos en la palabra que cuando ocurrió así en el pueblo de Israel, pues no les fue bastante bien, porque como que no eligieron bien. ¿Te acuerdas del rey Saúl? Ellos no deben de olvidarlo. Pero nosotros vemos cómo esto es por llamado y la popularidad de Pablo lamentablemente estaba muy baja. Así que Pablo se veía en la necesidad de defenderse, no para elevar su popularidad, no para una defensa personal, sino porque esta era una defensa necesaria. Fíjate cómo se desencadena como un efecto dominó. Si Pablo era desacreditado, su ministerio sería desacreditado. Si su ministerio era desacreditado, aquel quien lo llamó sería desacreditado también. Si aquel quien lo llamó era desacreditado, el mensaje que Pablo predicaba también sería desacreditado. Así que podemos ver claramente que la iglesia estaba en riesgo. Y aquí hay un principio para aquellos quienes son ovejas y para aquellos quienes son pastores que nos puedan ver, o si hay alguien aquí a quien el Señor está llamando para pastorear un rebaño, o lo llamará más adelante, que esperemos que sea así. Los pastores podemos tolerar las ofensas personales. De hecho, yo añadiría, no podemos, sino debemos de tolerar y pasar por alto las ofensas personales, pero somos responsables de honrar el llamado que hemos recibido de parte de Dios, de no rebajar ese llamado que hemos recibido de parte de Dios, no permitir que sea pisoteado ese llamado que hemos recibido de parte de Dios. Lo personal lo pasamos por alto. A mí, si quieres, dime cara de hamburguesa, pero cuando hablas acerca del llamado que el Señor ha dado, hemos de honrarlo porque lo recibimos de Dios y no es nuestro. Es muy interesante que dentro de esta defensa, si lees la segunda carta a los Corintios ya con el conocimiento que hemos adquirido, como que cobra otro sentido y como que entendemos más el contexto en el cual fue escrita esta carta. Pero es interesante que Pablo presenta esta defensa,
pero en vez de ponerse en un plano de superioridad, así como que por encima, yo soy el apóstol, ahora sí resulta que los pájaros le van a tirar a la escopeta. No se pone en este plan de ponerse por encima y verlos hacia abajo. Más bien lo que hace Pablo es ponerse al mismo nivel que ellos, no de inmadurez, no de esta actitud arrogante o inflada, como él mismo les llamó. Lo que hace es ponerse en la misma posición que ellos, invitándolos a que sean ministros juntamente con él. Es decir, en vez de rebajarse, lo que hace es, podríamos refrasearlo, traerlos al mismo nivel en donde estaba Pablo y decirles: hey, yo soy ministro, pero ustedes también son ministros. Él usó ya la alegoría de este olor de Cristo que nosotros despedimos, de que nosotros como cristianos traemos un aroma, un olor a Cristo, un olor a victoria, y no lo digo de forma triunfalista, sino que Cristo está en nosotros, y lo que sale de nosotros, o debe de salir de nosotros si nos hemos encontrado con Él, es Cristo. Él nos llamó a que fuéramos ministros competentes de un nuevo pacto. Eso fue lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, les dijo a los corintios, pero también nos dice a nosotros. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y luego vemos que al final, o antes de llegar a esta parte, les llamó embajadores. Ustedes son embajadores, todos los creyentes somos embajadores y tenemos una tarea. Nuestro cristianismo no es un cristianismo de banca, inactivo, ahí estático, sino es algo activo. Somos embajadores, los cuales tenemos la tarea de reconciliar a los hombres con Dios por medio de Jesucristo. Si alguien va a juzgar con ligereza a un pastor, a un ministro, primero debería de preguntarse a cuántas personas le ha predicado el evangelio. O sea, siguiendo la línea de pensamiento que lleva Pablo. Él les está diciendo: yo soy ministro, pero ustedes también. ¿Me quieren sentar en la silla de los acusados? Bueno, sentémonos juntos. ¿Quieres juzgar mi ministerio? Ok, juzguemos el tuyo. ¿A cuántas personas les has predicado el evangelio? Y ahí ya como que se ponían even, ¿verdad? Curiosamente, los que más critican en las iglesias, los que más juzgan en las iglesias, los que más desacreditan, y esos a los que no les parece nada, son los que menos hacen, son los que menos aportan, son los que menos sirven, son los que están ahí en calidad nada más de jueces, pero no hacen absolutamente nada. Ahora sí vamos al capítulo 6, versículo 1. De la primera parte dice: así pues, y ahí nos vamos a detener. Así pues, esta porción es continuación de la idea que estaba desarrollando, aunque estamos ya en otro capítulo, como dije. ¿Cómo concluyó el capítulo 5, versículos 20 y 21? Otra vez sale un así que, ¿te fijas cómo va vinculando la misma idea? Está resolviendo la misma idea. Nosotros estamos acostumbrados a la cultura de Twitter, ¿no? En donde son frases pequeñitas y a leer únicamente porciones cortadas, pero Pablo está comunicando toda una idea. Es un flujo de pensamiento que viene desde muy atrás, desde el principio de la carta, podríamos decir. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí vemos que hay un doble llamado. Un llamado es a salvación para quienes estaban en medio de ellos y no conocían a Dios. En la primera carta les dijo: algunos de vosotros no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Así que aquí está haciendo un llamado para esos quienes no conocían a Dios, para que acepten este llamado de Dios. Y hay otro llamado. El llamado es para aquellos quienes ya conocían a Dios, pero para que fueran embajadores, para que dejaran la pereza, para que se dejaran de estar nada más como jueces, para que se dejaran nada más de ser público y que se pusieran a trabajar en este llamado de ser embajador. Es un llamado doble. Dice después: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo, junto con sus colaboradores aquí, se llama colaborador. A diferencia de esos superapóstoles que habían llegado allá a Corinto, los cuales no les gustaba el título de colaboradores, porque uno que colabora no es el principal, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Yo para eso estudié, no para ser el colaborador, sino para ser el líder. Y tenemos esta corriente de enseñanza que está por todos lados, en donde todos somos líderes. Y yo me pregunto, si todos somos líderes, entonces ¿quién sigue? Porque lead es el que va guiando, entonces el que va al frente guiando. Entonces ¿a quién guiamos si todos somos líderes? ¿Te fijas? Pero aquí Pablo, a diferencia de los superapóstoles que habían llegado ahí,
se pone en esta calidad de colaborador. Los superapóstoles se ponían como señores con sus cartas de recomendación. Pablo, junto con sus colaboradores, decían: nosotros somos colaboradores de Dios. Junto con él, junto con Pablo, incluye a Silas o Silvano, a Timoteo, a los mismos ancianos ahí en Corinto, a los mismos corintios como tal. Y esto no es algo nuevo. O sea, Pablo, llamándose a sí mismo colaborador, en la primera carta ya había dicho cuál era su expectativa. Es como cuando conoces a alguien y te estás conociendo con la persona y de pronto le dices: oye, no me hables de usted, háblame de tú, no hay problema. O al revés, ¿no? Bueno, cuando estaban iniciando esta primera carta, cuando Pablo estaba iniciando esta primera carta, en el capítulo 3, dijo Pablo, capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios está edificando a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios está construyendo este proyecto de su iglesia en las iglesias locales, en la iglesia universal, hasta que Él venga por su iglesia, una iglesia pura y sin mancha, la cual se presentará sí o sí. Va a haber un remanente, va a haber un grupo de hermanos de todo el mundo, los cuales serán arrebatados por Cristo en este arrebatamiento, y Cristo vendrá por su iglesia. Así que hacemos bien en ser de estos miembros de la iglesia universal que están siendo edificados, y Cristo está edificando su iglesia, y para esto utiliza a colaboradores, y allí se cuenta el apóstol Pablo con todos los demás. Nosotros colaboramos con Dios en la realización de su obra, que es la iglesia. Como colaborador en la obra de Dios, Pablo está haciendo una exhortación. ¿Te fijas? Dice nuevamente: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. Esta es parte de la chamba, parte del trabajo. Si decimos que estamos edificando, que estamos construyendo, hay diferentes labores dentro de este trabajo de la construcción, ¿no? Yo soy buenísimo cuando se trata de trabajos de construcción en ir a Home Depot. Esa es mi especialidad. Yo soy el que va a Home Depot, ¿no? Y hace la compra, y etcétera. Y otros son los que construyen, porque yo soy malísimo en ese asunto. Pero cada uno tiene una diferente tarea. Hay diferentes tareas que se hacen en esta gran labor de la obra de Dios, de edificar a su iglesia. Aquí Pablo está haciendo esta tarea, este trabajo de exhortar. ¿Qué es exhortación o exhortar? Es la palabra griega parakaleo. Quizás tú has escuchado en referencia al Espíritu Santo el paracleto, así se le llama al Espíritu Santo, el parakaleo o el paracleto. Parakaleo, en el verbo de exhortación, es llamar a una persona para al lado, llamar a una persona para que esté junto a ti. Es también rogar. Otros de los sinónimos de esta palabra parakaleo, exhortación, es alentar, o sea, ya va más allá de un regaño. O sea, la exhortación incluye alentar, amonestar, animar, confortar, consolar. Por eso dice que el Espíritu Santo es el consolador, porque nos consuela, pero nos alienta, nos amonesta, nos anima. Es también orar, recibir, rogar. Todos estos son sinónimos de esta palabra exhortación, parakaleo en griego. La exhortación tiene que ver con un tema específico. Les dice: les rogamos acerca de qué tema, la gracia de Dios, ¿sí? No tengáis en poco, no menosprecéis la gracia de Dios. Así que esa es la exhortación, va en referencia a la gracia de Dios. Esta palabra gracia es la palabra griega charis, y es algo que produce placer, algo que produce delicia, es algo que causa alegría, es un favor. De ahí es de donde nosotros sacamos la palabra caridad, de esta palabra griega charis o gracia. Y se relaciona con otra palabra griega que son sinónimos, y es la palabra dorean, que es un presente, es un regalo. Entonces gracia es un favor, un regalo que produce placer, que produce alegría, que causa delicia. Según el contexto que vemos en toda la Biblia, pero que vemos particularmente aquí en la segunda carta, lo que hemos visto hasta ahora, la gracia de Dios la podemos relacionar con tres cosas, y la voy a decir en el orden que a mí me parece mejor. Tres cosas podemos nosotros asociar con la gracia. Primeramente, el don de la salvación, el regalo de la salvación. En segundo lugar, el don que nos capacita a nosotros quienes hemos creído para hacer la gran comisión, para hacer discípulos, para fungir como embajadores, como ministros. Y número tres, los pastores y los ministros, quienes nos predican, quienes colaboran junto con Dios para edificar a su iglesia. Repito, el don de la salvación,
el don que nos capacita para hacer la gran comisión. Y número 3, los pastores, son personas, pastores, ministros. Vamos a comenzar por el número 1, que es el don o el regalo de la salvación. En el contexto podemos ver que está hablando del ministerio de la reconciliación. Y dijo que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces está hablando de la salvación. La salvación, dice Efesios 2:8, que es un don de Dios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia, ahí está la palabra caris, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no se refiere a la fe, se refiere a la salvación. Por gracia sois salvos, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El regalo de la salvación no es un premio, es diferente un premio a un regalo, ¿sí? El regalo de la salvación está disponible para todo aquel quien cree, para todo aquel quien tenga sed, dice la palabra, venga y beba gratuitamente del agua de vida. Así que el Señor tiene disponible este regalo y lo recibe todo aquel quien por la fe cree en Jesucristo. No hay mérito en creer en esta cruz que nosotros vemos, en este regalo que Dios hizo, que fue su Hijo y la vida eterna que nos ha dado. La exhortación es de parte del apóstol Pablo para que no tengan en poco ese regalo de la salvación. No lo tengan en poco, no lo menosprecien. Esta exhortación contiene un ruego, dice el versículo 2, y está citando Pablo Isaías 49:8. Pablo recuerda que siempre hace alusiones al Antiguo Testamento, a la Escritura, siempre respalda su discurso inspirado por Dios con la Escritura. Y aquí cita Isaías 49:8, versículo 2, porque dice ¿quién? Dios, el que otorga este regalo. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día ¿de qué? De salvación. Entonces está hablando de este regalo de Dios como salvación. Y aquí hay dos aplicaciones, como dije. Una es para los que estaban ahí en la iglesia, que iban a la iglesia, que no eran salvos. El apóstol Pablo les estaba dando una oportunidad más y un llamado más y les estaba diciendo, hey, no lo tengan por poco. No lo tengan por poco. No lo dejen para después, así como que no, sí está muy bonito, pero ya después acepto al Señor en mi corazón, ya después me arrepiento de mis pecados, ya después, ahorita pues ahí voy a andar ahí como que con un pie afuera y con otro pie adentro. Ya tiene tiempo que no decía esta. De lunes a viernes, el domingo gloria a Dios y de lunes a viernes gloria a Trevi. Así como que acá y allá. No, los más jóvenes no entendieron nada, no importa, no te pierdes de nada. Pero el llamado también era para aquellos quienes ya eran salvos. Les estaba diciendo, no tengan por poco este regalo. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, no lo tengan por poco, ofrézcanlo a otros. Es un regalo para compartir. Es como cuando tienes un artículo, el que sea, que te funciona y que está buenísimo y que te encanta. ¿Qué es lo que haces? Lo compartes con otros. Es como cuando te llega un devocional o te regalan un libro, qué sé yo. ¿Qué haces cuando realmente te impacta? Lo recomiendas con otros, lo compartes en tus redes sociales porque ha sido de bendición para ti y quieres compartirlo con otros. Bueno, les está diciendo, no lo tengan por poco, es un regalo para compartir, compártanlo con otros. Y esta exhortación, mis hermanos, este ruego, te fijas cómo la exhortación incluye el ruego, esta sigue vigente el día de hoy. El Señor sigue haciendo esta exhortación por medio de ruego y les dice a los discípulos, ¿hay discípulos aquí, discípulos de Cristo? ¿Sí? Bueno, a ustedes, a nosotros nos dice, hoy es el día para predicar el Evangelio. No es, bueno, ya cuando conozca más, cuando me tome 20 discipulados. No. Ya el apóstol Pablo lo comprimió en un solo versículo, ¿te fijas? En un solo versículo el apóstol Pablo, ahí al final del capítulo 5, les dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está el Evangelio. No tienes que tener un doctorado en teología, ni tienes que ser un experto en hermenéutica y en homilética, no. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo vino, se hizo hombre en Navidad, sí, ok, perfecto, se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, y siendo santo, dio su vida por nosotros, quienes merecíamos dar el castigo, o recibir el castigo. Así que ahí está, es simple. Para los discípulos el llamado es, hoy es el día para predicar el Evangelio. Y para los simpatizantes o para los primos, como decía mi abuelo, decía, no, yo soy primo, decía él. Bueno, para los primos, hoy es el día
para que te arrepientas. Hoy es el día de salvación. Aquí vemos este doble llamado que alcanza a todos. La Escritura, la palabra de Dios, es para todos. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Otra forma en que los creyentes menosprecian la gracia salvadora, ¿sabes cuándo es? Cuando dan un mal testimonio, cuando no viven de acuerdo a lo que dicen que han experimentado. Vimos en 5:17 que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, pero un creyente quien pues no da evidencias de ser nueva criatura, para quien las cosas viejas no han pasado, para quien el domingo gloria a Dios y de lunes a sábado gloria a Trevi, para estos, pues mis hermanos, están dando un mal testimonio. Hay quienes no presentan el Evangelio, no predican el Evangelio en su área laboral. ¿Por qué? Porque no tienen cara para hacerlo. Porque cuando están hablándoles a otros, lo hacen con malas palabras. ¿Y cómo? O sea, primero salen sapos y culebras por tu boca y después le vas a decir, oye, mira, Cristo murió por tus pecados. No, saben que no tienen la calidad moral para hacerlo. Otros, pues saben que llegan tarde, se van temprano, se la pasan en el teléfono en vez de estar trabajando. Cuando hay oportunidad, pues hay algo mal puesto ahí, hacen cosas chuecas dentro de su trabajo. No, mira, se vendió en tanto, pero ponle tanto para pagar menos impuestos, y así, ¿no? ¿Cómo se hace en el mundo? Bueno, dicen, no, pues ¿cómo voy a predicar el Evangelio si soy igual que ellos? Algunos no lo presentan por eso, porque se portan igual que los incrédulos o peor que los incrédulos. Otra forma de menospreciar la gracia salvadora es presentando mal el mensaje del Evangelio. Presentarlo, por ejemplo, como solución a los problemas terrenales. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo. No, mi hijo, mejor te voy a inscribir a un curso de finanzas para que aprendas cómo pagar tus deudas y ahorrar. Te voy a recomendar un lugar en donde te ayuden a consolidar tus deudas. Pero Cristo no es ningún matemático, ni ningún declarador de impuestos, ni nada de esto. O un sanador, o quien te va a resolver tus problemas matrimoniales. A veces limitamos el mensaje del Evangelio en vez de al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Presentamos que Dios te quiere bendecir, Dios te va a sacar de tus problemas, Dios te va a sacar de las drogas, Dios te va a hacer un milagro y todo esto. Bueno, eso es representar o presentar mal el Evangelio. Lo otro era representarlo mal, esto es presentarlo mal. Los falsos apóstoles que llegaron a Corinto se presentaban a sí mismos como líderes superiores. Ya llegó aquí el superapóstol. A ver, yo traigo cartas de recomendación, vengo de Judea, yo hablo hebreo, parezco hebreo. Es más, yo caminé con Jesús, Pedro, el apóstol, Juan, todos ellos somos brothers, o sea, somos compas. Nos vamos de vacaciones todos juntos por ahí. Bueno, ellos llegaron a presentarse de esta forma. Presumían sus cartas de recomendación y presumían también un éxito ministerial, un éxito material también. De esta forma ellos comunicaban que el Evangelio se trataba de tener éxito. Véanme, eso es ser cristiano. ¿Y no nos pasa a veces a nosotros? Yo soy cristiano, claro, comadre, ¿a poco no le gustaría tener una familia como la mía? ¿No lo dijo el apóstol Pablo aquí mismo? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oye, comadre, ¿no le gustaría tener una casa, un carro como el que yo tengo? Mire, pues venga a la iglesia donde yo voy. Mire nomás cómo está usted. Usted sí necesita de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos. Ellos daban a entender eso, que su personalidad era la garantía de que Cristo funcionaba, o de que el Evangelio funcionaba. Hay muchos quienes son atraídos con esa mala presentación del Evangelio. ¿Qué es lo que pasa cuando personas son atraídas por medio de estos métodos turbios? Ya lo vimos. Lo que pasa es que cuando no se les cumplen sus sueños, se desaniman y se van. O cuando se les cumplen o solucionan sus problemas, dicen, ok, ya tengo lo que necesitaba, gracias, bye. Cuando es a través del miedo, lo veíamos, no, el infierno, te vas a ir al infierno y el diablo, uy, ay, sí. Pero cuando ven que no pasa nada, dicen, bye, nos vemos, bye. A la otra que tenga miedo, vengo. Es lo que ocurre. El Señor Jesús advirtió solemnemente sobre aquellos quienes hacen tropezar a otros, porque esto es hacer tropezar a otros, con una mala representación del Evangelio o con una mala presentación del Evangelio hacemos tropezar a otros, porque ahora yo lo digo así rápido,
Esas personas quienes fueron atraídas por medio de métodos turbios o de estrategias de la carne, ¿qué ocurre? Que después tropiezan, y eso no es cualquier cosa. Hay un responsable de eso. Obviamente cada persona dará cuentas, pero también aquel embajador negligente también va a dar cuentas. El Señor Jesús advirtió, como dije, solemnemente acerca de aquellos quienes hacen tropezar a otros, sea con un mal testimonio o presentando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Mateo 18:6, ahí es en donde está esta solemne advertencia del Señor Jesús. Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, o sea, ya en el mundo hay tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En este texto podemos ver que al principio dice: y cualquiera, porque a veces somos bien prontos para, no, mira ese pastor y no, por su culpa, pero hey, todos somos ministros, todos los creyentes somos ministros de reconciliación, y también nosotros estamos incluidos ahí. Y cualquiera que haga tropezar. Después dice: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel, el que sea pastor, sea evangelista, sea lo que sea, un creyente que todavía no está sirviendo en la iglesia, pero que es creyente y que afuera representa el evangelio. Continuamos, dice Pablo en el versículo 4: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Si a nosotros no damos chance para que otros tropiecen. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo cuando habló acerca de que nosotros estamos como delante de Dios. Quizás ustedes pueden tener una opinión de mí, decía Pablo, pero yo sé que estoy delante de Dios. Yo sé que habrá un tribunal de Cristo y estaré delante de Dios. ¿Y ustedes lo saben? Así que no hacemos nada que haga tropezar a otros. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. El ministerio, según los falsos apóstoles, no implicaba que los corintios predicaran a Cristo. Espero poder comunicar bien esta idea. Ellos llegaban, no, nosotros traemos cartas de recomendación, miren nuestro éxito ministerial, y se ponían ellos acá, y los corintios solamente se quedaban así, admirados, viendo a los falsos apóstoles, y no estaban haciendo la gran comisión. Eso es bien cómodo para muchos. ¿Sabes qué? El pastor, mi pastor es lo máximo, o el pastor que veo en internet es lo máximo, y ya. Y él no hace absolutamente nada, porque eso está reservado solo para unos cuantos. No, todos somos ministros de reconciliación. Se limitaba a que admiraran a estos falsos apóstoles y que los reconocieran como los únicos acreditados para hablar de parte de Dios. Bueno, Pablo va a contrarrestar el ministerio según los falsos apóstoles con el ministerio según Jesucristo, el ministerio de la cruz. Continúa y dice: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Estos falsos apóstoles seguramente eran muy parecidos a los falsos apóstoles que todavía andan por ahí el día de hoy, que dicen: yo no voy a andar con ropas de pobre, porque ¿cómo le voy a vender el evangelio si yo ando pues así todo harapiento? No, ustedes tienen que verme así, con pura ropa de diseñador, no de Burlington, de diseñador, no de Hugo Ross, de Hugo Boss, así, pero tremendo, ¿no? Y Pablo lo contrasta y dice: miren, esto es ser un ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Los falsos apóstoles se gloriaban en las apariencias. Y cómo nos encantan a nosotros las apariencias, ¿verdad? Es lo que está en nuestra naturaleza, guiarnos por las apariencias, por lo externo. Ellos se gloriaban en las credenciales, ellos se gloriaban en el éxito terrenal. Pero Pablo se presenta, dice: estas son nuestras cartas de presentación. Aflicciones. Todo esto encierra aflicción, sufrimiento. Aflicciones las cuales él mismo había experimentado, el mismo Pablo había experimentado. Eran algo así como las marcas de un soldado, ¿sí? No, yo fui a la guerra, y llega así todo bonito, todo su cutis así bonito. No, vengo de la guerra. Ay, es que jugaste ahí en el videojuego, ¿qué anda? En cambio llega uno de la guerra y llega todo flaco, todo quemado, todo
balaceado, todo lleno de marcas por todos lados. No, este sí se le ve que fue a la guerra. Y es lo que está presentando Pablo, las marcas de guerrero, de soldado. Está presentando la realidad de que los creyentes que servimos a Dios, no solo los pastores, sino todos los que servimos a Dios, también pasamos por aflicciones. Si no estás pasando por aflicciones, entonces eres un creyente de banca, si es que existen. Y de hecho aquí Pablo les está abriendo su corazón. Les está diciendo, miren, soy un ser humano como ustedes y también sufro. No soy un superapóstol que tiene éxito y que le va de maravilla, no. Soy un guerrero, así como ustedes, y también tengo problemas, también tengo aflicciones. No hay tal cosa como que el pastor nunca se enoja, el pastor nunca llora, el pastor nunca se ofende. No, el pastor es igual que usted, o sea, igual que cualquier creyente. Somos exactamente iguales, estamos hechos de lo mismo. Ahora, Pablo les está diciendo aquí, no se trata de sufrir por sufrir, o no se trata de sufrir en sí mismo, no es que mientras más sufro, más santo soy. No. Por ejemplo, uno que comete un crimen y lo agarran, pasa por sufrimiento y llora y se lamenta, pero aquí se refiere a sufrir por el ministerio. Aquí se refiere a sufrir por la causa de Cristo. El punto es cómo reaccionamos, ¿sí?, ante las aflicciones por la causa de Cristo. Los incrédulos sufren, también lloran. Nosotros los creyentes, los ministros de reconciliación, nosotros también sufrimos. El tema es cómo reaccionamos ante el sufrimiento. ¿Reaccionamos igual que los incrédulos o reaccionamos de acuerdo a cómo está en la palabra y como lo vamos a ver? El sustantivo que se usa para la palabra paciencia equivale a perseverancia y expresa la idea de perseverar firme en cualquier circunstancia. Nosotros sufrimos, pero lo hacemos perseverando ante cualquier circunstancia. Como decimos en México, no nos rajamos, no me rajo. Hay un principio que Pablo mencionó al principio de la carta. De hecho, esta mañana lo estaba leyendo nuevamente, el principio de la segunda carta. Y allí les habló acerca del ministerio de la reconciliación, pero también les habló acerca de aflicciones y tribulaciones, porque para que haya consuelo tiene que haber alguien llorando, ¿no? Entonces él les dice, esas aflicciones que nosotros hemos vivido, ustedes también las van a experimentar. Si se ponen los guaraches míos de ministro, van a experimentarlas también. Pero ¿sabes qué? Son una oportunidad, las aflicciones, para experimentar el consuelo de Dios, y son una oportunidad para experimentar el poder de Dios. Una cosa es mi podercillo ahí, y otra cosa es el poder de Dios, el cual se hace grande cuando yo me hago más pequeño. Es una oportunidad, la aflicción, para desarrollar el carácter de Cristo. Es lo que sale. ¿Sale Cristo o sale David? Se trata de que salga cada vez más Cristo y menos David. Cuando estamos llenos de Dios y somos apachurrados, porque esto es lo que significa también esta palabra, cuando somos apachurrados, ¿sí?, como cuando apachurras la pasta de dientes, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Limonada? No, ¿verdad? O sea, sale pasta de dientes, o sea, de lo que está lleno el recipiente, cuando la apachurras, eso es lo que sale. Cuando estamos llenos de Dios y somos apachurrados por las aflicciones, ¿qué crees que sale? ¿Qué crees que sale? Es Cristo. O sea, te fijas, no hay que ir a la Universidad de Teología para saber esto, es bien simple. Bueno, ¿qué fue lo que salió de Pablo en las aflicciones? Dice el versículo 6, en pureza. Ahí me voy a ir deteniendo en cada una de los items de esta lista. En pureza, el corazón de Pablo y su cuerpo eran empujados por el amor de Dios en todo lo que hacía. Lo que salía era pureza, era amor de Dios. Es lo que había en su corazón, es lo que había en todo su ser. Dice después, en ciencia, esto es también conocimiento. Pablo estaba adecuadamente preparado para defender, para presentar y para argumentar acerca de la verdad. No se trata solamente de, me lleno del Espíritu, no. Se trata de estar lleno de la palabra. O sea, el Espíritu inspiró la palabra, y cuando yo me lleno del Espíritu, me lleno de la palabra, y cuando me apachurra sale ciencia, sale conocimiento. A veces, no sé si te pasa, pero de pronto estás platicando con alguien que está en una necesidad y de pronto salen versículos de ti que tú ni te acordabas que estaban ahí, pero estaban ahí. Estás lleno de la palabra, ¿sí? Dice después, en longanimidad, esto es paciencia extendida. Eso es lo que salió cuando lo apachurraron.
paciencia extendida, en bondad. ¿Qué es bondad? Bueno, aquí bondad comunica la idea de pensar en los demás antes que en mí mismo. En el Espíritu Santo, o sea, lo que salió no fue mi fuerza, sino el Espíritu Santo. En amor sincero, y esto es amor incondicional, el amor ágape. Esta mañana estaba escuchando una predicación del pastor Raúl Borboa en Londres, que nos visitó, y hablaba acerca de esto, acerca del amor, y decía, es que amor es ágape, lo demás son otras cosas. Ágape es el amor de Dios, y eso es lo que salió, amor ágape, incondicional, un amor como el de Corintios 13, primero a los Corintios 13, que el que no hace nada indebido, no guarda rencor, no busca lo suyo, no se envanece, todo esto que ya vimos previamente. Versículo 7, en palabra de verdad, ¿sí? O sea, hay un conocimiento que salía de él, pero aquí lo especifica. No hablaba Pablo con palabras humanas, sino lo que dijo quién sabe quién, lo que dijo quién sabe qué otro, y lo que dijo quién sabe qué predicador. Bueno, pues eso lo dijo él, qué bueno, pero ¿y tú? ¿Estás lleno de frases de otros predicadores o estás lleno de la palabra de Dios? No opiniones, no emociones, sino la verdad de Dios, en palabra de verdad, dice, en poder de Dios. Según Romanos 1, 21 me parece que es, dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es el Evangelio poder de Dios. Entonces dice, salió de mí poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Más adelante va a desarrollar esta idea de que las armas de nuestra milicia, porque somos guerreros, somos ministros, batallamos una batalla espiritual. Bueno, las armas que usamos no son carnales, no es sabiduría de este mundo, no es, es que lo que vi de tal coach de vida, lo que vi de... No. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de ideas, de fortalezas, de pensamientos, argumentos, es lo que habla el apóstol Pablo. Negarse a pasar por las aflicciones es menospreciar la gracia que nos capacita. Aquí estamos viendo el segundo regalo, que es la gracia que nos capacita para hacer la obra de Dios, la que nos ayuda a enfrentar las aflicciones, todo esto que listó el apóstol Pablo. Y negarse a pasar por esas aflicciones y decir, no, yo no voy a pasar por nada de eso, es menospreciar esta gracia que recibió Pablo y esta gracia que recibimos nosotros cuando estamos llenos de la palabra y estamos trabajando en su obra. Haber pasado por las aflicciones, quiero aclarar, no es garantía de que ya no las volveremos a experimentar. O sea, no, yo ya pasé por ahí, yo ya estoy en otro nivel. No, si estás en tiempo de tranquilidad, agarra aire, así como cuando estás en la alberca, ¿no? En el mar, ¿sí? Sales y agarras aire y después te vuelves a meter, porque esto implica oposición, esto implica sufrimiento y lamento desilusionar al que venía a escuchar un mensaje motivacional, de coaching y de autoayuda y todo eso, porque no lo es. Jesús dijo, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que haber pasado por aflicciones ya no es garantía de que ya no las volveremos a pasar. Si no, pregúntale a Job. La primera vez que recibió aflicciones no dijo, ya se acabaron, ya me pasé todas las que voy a vivir en mi vida, y no, viene otra y luego viene otra y así, ¿no? En los versículos 4 al 5 Pablo citó aflicciones externas. ¿A qué me refiero con aflicciones externas? Es decir, aflicciones que fueron producidas por los de afuera. Cuando él predicaba el evangelio, vinieron todas estas cárceles, tumultos, etcétera, de los de afuera. Pero ahora, a partir del versículo 8, va a describir aflicciones internas. ¿A qué me refiero con internas? Las que venían de personas que estaban dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo? Yo pensé que ahí en la iglesia todos eran santitos. Pues léete la primera carta para que te des un quemón de cómo estaban los hermanitos por ahí. Y le producían aflicciones al apóstol Pablo. Ahora mismo él está escribiendo con lágrimas esta carta, porque hay aflicciones, lamentablemente, que se dan de personas dentro de la iglesia, de personas a las que te toca servir y que te traicionan y que te calumnian y que te dan la espalda y que les da lo mismo irse y bueno, esas son dolorosas también, y yo diría más dolorosas, pero ahora las empieza a describir. Dice, por honra y por deshonra. Aunque Dios honra el ministerio que es realizado bajo su dirección, hay muchos quienes lo reconocen también, hay muchos quienes lo honran también,
Pero hay un contraste, y es que hay otros quienes se dedican a deshonrar a los que ministran. Puede ser hasta por cosas tan superficiales como lo que ocurrió con Pablo. ¿Qué pasó? Dijo que iba a venir y no vino. Ese ni es apóstol. Y así, 1000 ejemplos de personas quienes se dedican, parece que creen que su ministerio es deshonrar a los que dedican tiempo para predicarles la palabra. Sean pastores, sean maestros. Pues yo no estoy de acuerdo. Pues yo ¿cómo ves? No, pues yo no sé. Yo voy a escuchar a otro, porque ahí va empezando. No sabe. No, pero sí, super apóstol sí. Continúa y dice, por mala fama y por buena fama. Hay algunos quienes culpaban a Pablo de cosas horribles y provocaban sospechas sobre él. O sea, porque cuando tú acusas a alguien, sea un ministro, sea quien sea, entre que es cierto o no es cierto, por lo pronto ya sembraste la duda en otros de esta persona. ¿Será? Pues si se ve tan buena gente, pero él dice, o sea, y esto hacían con Pablo, por mala fama y por buena fama. Está hablando de contrastes. O sea, había unos quienes creaban una mala fama de él, pero en contraste había otros quienes reconocían el ministerio de Pablo, reconocían el apostolado de Pablo y también reconfortaban su espíritu. Por ejemplo, la familia de Estéfanas, Fortunato, Acaico, de quienes habló al final de la primera carta. Dice después, como engañadores, pero veraces. Aquí nos revela una de las acusaciones que le hacían. Ese es un engañador, Pablo es un engañador. Decían que Pablo había fundado las iglesias como negocio para sacar ganancias. Y traía guaraches nuevos el apóstol Pablo y decían, ya está dejando el negocito de las iglesias, ¿verdad? Hay personas así en las iglesias, que se la pasan, mira el pastor, ándale, sí, deja. Ignorantes, porque no saben cómo está el asunto. Bueno, así había muchos de estos, ¿no? En contraste, había personas quienes le amaban sinceramente. Él se presenta como veraz y él se presenta como quien les predicaba la palabra, y había personas quienes lo reconocían así, como alguien veraz. Versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos. Otra de las críticas que le hacían a Pablo, como vimos, era, mira, si fuera realmente apóstol ya tuviera lleno todo Corinto, ya hubiera conquistado Corinto para Cristo, ya estuviera lleno, fuera una mega iglesia, pero pues ahí tiene unos cuantos y ni lo pelan, ni caso le hacen a Pablo. Lo criticaban porque nadie lo conoce a Pablo. A ver cuántos seguidores tiene en su página. No, hombre. Pero mira esto sí. La marca de éxito ministerial, según el mundo, según ellos y según ahora también, es ser popular, ser relevante en la sociedad. Esa es la marca de éxito ministerial. Caminar por las alfombras rojas junto a todos los grandes artistas, recibir Grammys por el mejor disco, por el mejor productor y después ponerlo ahí en mi oficina, ¿no? Eso es una marca de éxito, según el mundo o según el cristianismo pop. Pero a Pablo, le importaba ser conocido por Dios. El cristianismo pop busca que sus ministros, a los que van a seguir, sean conocidos en el mundo. Pero a Pablo le importaba ser conocido por Dios. Dice, pero bien conocidos. ¿Por quién? ¿Por los de Corinto? No, por Dios. Gálatas 4:9 dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. A mí no me importa si me conocen o no. Me importa que Dios me conozca a mí. Y no que me digan aquel día, apartados de mí, nunca os conocí. A mí me importa que Dios me conozca. ¿Y a usted? A Pablo le importaba que Dios le conocía. Pero además, fíjate hasta dónde alcanzaba la fama del apóstol Pablo. Era conocido por Dios, pero era conocido también en el infierno. En el infierno lo conocían también a Pablo. ¿Por qué? Porque aquel momento en Hechos capítulo 19, cuando llegaron unos a tratar de echar fuera un demonio y no sabían ni qué onda, nomás veían, ¿no? Se leyeron el manual de quién sabe qué y oraban por este endemoniado y decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿sí? Fuera. ¿Y qué hizo el demonio? El demonio les dijo, conozco a Jesús y a Pablo también lo conozco, porque mira qué daño causa en el reino de las tinieblas. Pero ¿y vosotros quién sos? ¿Ustedes quiénes son? ¿No? Continúa Pablo y dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. Él mismo reconoció que siempre estaba en peligro de muerte. Eso está en el capítulo 1, versículo 8. Dice, siempre teníamos ya condena de muerte.
pero el Señor lo permitió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Él, que es el que resucita a los muertos. O sea que si nos matan, Él nos va a resucitar si todavía no ha acabado con nosotros en su plan. En contraste, Él dice, mas he aquí vivimos. O sea, estamos doblemente vivos. Tenemos vida porque estamos respirando, pero además tenemos vida para seguir haciendo el ministerio y vamos a seguir haciendo la obra que el Señor nos encomendó. Como castigados, mas no muertos. Había quienes se atrevían a afirmar que las persecuciones, las aflicciones que Pablo estaba viviendo eran porque andaba mal con Dios. Decían, míralo, muy llamado por Dios, pero mira cómo le va. Si Dios estuviera con él, aparte de que tendría éxito, pues no tendría tantos problemas. Así pensaban. En contraste, Pablo afirma, mas no muertos. Sí, hemos estado tribulados, pero el Señor nos tiene con vida todavía. Él permite que estemos con vida para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Él, quien resucita a los muertos. Versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Señalaban a Pablo como una persona deprimida. ¿Qué tal? Entristecida. Fíjate cómo Pablo les está abriendo su corazón, Está diciendo, es como si el pastor te sienta y te cuenta todos sus problemas. Cuando quiera yo le cuento mis problemas, Ahí nos vamos a aventar un buen rato. Él les está abriendo su corazón. Miren toda la lista de broncas que tengo. Pero en cada bronca hay una esperanza. En cada problema hay una esperanza. En cada tribulación hay una esperanza. Les dice, como entristecidos, porque decían, no, Pablo siempre anda en la lona, todo deprimido ahí, por las circunstancias que atravesaba. Pero en contraste, él dice que siempre estaba gozoso. La carta a los Filipenses, la cual espero que podamos estudiar pronto, nos relata cómo él desde la cárcel, o él escribe ahí desde la cárcel, y les escribe, estad siempre gozosos. Continúa y dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y aquí reconoce que eran pobres. O sea, Pablo decía, pues dicen que yo me estoy enriqueciendo, pero pues mira los zapatos todos que traigo, todos llenos de hoyos. Ya piso un chicle y sé qué sabor es. ¿Sí? Reconoce que no tenían nada material, no tenían un patrimonio, no tenían, 3 casas como muchos, o casas de millones de dólares. No teníamos un patrimonio, no teníamos ni siquiera un sueldo fijo. En cuanto a los bienes terrenales, Pablo y sus colaboradores eran miserables. Pero en contraste, dice, enriqueciendo a muchos. En contraste, él exalta el tesoro que poseía. Dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro, que están pobres quizás y todos quebrados, pero el tesoro está dentro. Y él hace partícipe de riquezas espirituales a todo aquel quien cree. Él hace partícipe de este tesoro a todo aquel quien cree. Dice primero los Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Estoy hablando de ¿qué? De esta riqueza que tú y yo tenemos. Si no te llegó el estímulo, no te preocupes. Ni te va a llegar, no te preocupes. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Está hablando de qué? De tesoros espirituales, y esto ya lo vimos. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, y lo recalca, todo es vuestro. Y quizás tú dices, ¿dónde está? Que no lo veo. Es que por fe andamos, no por vista. Ya lo dijo también. Las aflicciones percibidas desde una correcta comunión con Dios son una oportunidad para valorar esta gracia capacitadora. Estamos en el segundo punto, la segunda presentación de la gracia. Y Pablo les dijo, no tengan en poco todo esto. Gracia capacitadora. Antes de leer los últimos 3 versículos, reflexionemos en que Pablo era un ser humano con sentimientos. Los ministros también tenemos sentimientos, usted tiene también sentimientos. A Pablo le dolía ver que a algunos en quienes él invirtió tiempo, a quienes les predicó y los vio convertirse, ahora menospreciaban, número 1, la gracia salvadora, ya sea que era porque no estaban predicando o porque de plano realmente no se convirtieron. Vivían vidas inmorales, daban mal testimonio, se llevaban a la corte, vivían terriblemente, ¿no? También le dolía ver que algunos menospreciaran la gracia capacitadora.
se habían fascinado con los falsos apóstoles que prometían todo esto y les predicaban un tipo pare de sufrir. Y Pablo se dolía de ver a estas ovejas en esa condición. Ahora sí leamos versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. En estos versículos, velos bien con mucha atención, se puede ver a un padre con los brazos abiertos y se puede ver a unos hijos rechazando a su padre. Qué triste cuadro, ¿no? Yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero vemos que hoy en día los hijos de este tiempo son cada vez más irrespetuosos con sus padres. Esto en el mundo, por supuesto. Ni se podría pensar, los que son de 40 para arriba, que así como ves a los hijos que le hablan a sus padres hoy, le hubieran hablado en tus tiempos, ¿no? En nuestros tiempos. No, porque nomás salían los dos dientitos así volando por allá. Se hablaba de usted, se hablaba con respeto, se decía, perdón que interrumpa, papá, con permiso, gracias. Era otra cultura, ¿no? Y digo que sí sé por qué, pero no es el tema. Ya después veremos otra serie de La Familia. Pero le doy una pista, se llama La Chancla Voladora. Esa es la pista. Estamos viendo aquí a un padre con los brazos abiertos y a unos hijos rechazando a su padre. Como aquel hijo adolescente, ¿no? Que cambia el consejo de sus padres por lo que le dicen sus compas, sus cuates, que según se comen el mundo de un bocado y son unos mocosos igual que ellos, ¿no? En estos versículos se puede ver a un padre entonces abriendo los brazos. Recordemos que esta es una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? No tengan en poco la gracia de Dios. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y hemos visto ya dos aplicaciones de la gracia de Dios. Espero que hayan quedado claros. Número 1, el regalo de la salvación, no lo tengan en poco. Número 2, el don, el regalo que nos capacita para hacer la gran comisión. Y estamos viendo aquí en estos versículos la tercera, que dijimos que son los pastores y ministros que nos predican. Y hablo de pastores y ministros que te conocen, ¿sí? Porque hay muchos pastores. A lo mejor tú dices, este es mi pastor, pero él ni te conoce. Y viceversa. O sea, hay veces que, no, usted es mi pastor. Y yo, mucho gusto, ¿quién eres? ¿Cómo te llaman? Y no porque uno sea mala onda, simplemente pues, no te conozco, brother. O sea, qué bueno que te metas, te conectes y que, no sé, a lo mejor te edifiquen las enseñanzas, pero de eso, a que yo sea tu pastor, es diferente, ¿no? Y tenemos que entender eso. Está hablando de esto. O sea, aquí está hablando un Pablo que conocía a cada uno de todos esos hermanitos ahí en Corinto. No estaba hablándole al aire. Había iglesias que habían fundado otros apóstoles y él decía, yo no edifico sobre un fundamento que ya fue puesto. O sea, no ando de metiche en las iglesias que yo no fundé, en las iglesias que yo no pastoreo, yo no me meto ahí en sus asuntos, ellos tienen sus asuntos. Cada iglesia tiene su pastor. Efesios 4:11, veamos cómo los ministros son regalos, son dones. Efesios 4:11 al 12, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, regalos, caris, a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Fíjate cómo es tan claro, ¿no? Esa es la tarea. O sea, todos tenemos diferentes tareas. Todos tenemos una, que es la gran comisión, ser ministros de reconciliación, pero habemos otros quienes tenemos papeles dentro de este trabajo de capacitar a la iglesia o preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que hinchen su cabeza de conocimiento, para que digan, qué bueno estuvo la prédica, estuvo tremendo, ¿no? Sí, bien padrísimo, sentí la unción, ¿no? No, dice, para que lleven a cabo la obra de Dios. Yo veo esto como un cuartel general, ¿no? En donde se están dando las instrucciones para que salgan y prediquen el evangelio, para que cada vez haya más nuevos creyentes.
No, mira, me lo traje de mi iglesia. O sea, mira, todos somos guiados por el Espíritu de Dios. No necesitas convencerte a nadie ni jalarte a nadie. No, para nada, no estamos en eso nosotros. A nosotros nos interesa que ese lugar, si ha de crecer, que crezca del fruto y el resultado de su predicación en su entorno. De una vez, por si usted lo estaba esperando, campaña de evangelismo no va a haber. La campaña de evangelismo es cada día en su trabajo, en donde usted está. Cada día con su familia, donde usted está. Esa es una campaña múltiple y continua, ininterrumpida todos los días. Y cuesta $0. Sí, porque luego llegan los evangelistas. Usted sabe, ¿no? Pero dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y y edifique la iglesia. O sea, es fuera y dentro de la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Los corintios, era obvio que estaban teniendo un poco la gracia de Dios expresada en sus verdaderos ministros. Rechazar a Pablo, rechazar a sus colaboradores, era rechazar el don, el regalo que Dios les había dado para edificarlos. Pablo, podemos ver aquí que había abierto su corazón y les estaba diciendo, miren, yo también tengo problemas. Yo no soy un superhombre. Recibí un super llamado y es tan grande el llamado y yo no era digno para ese llamado. Él dijo a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por digno poniéndome en el ministerio. Yo no era digno. Y mira que tenía credenciales Pablo, Yo no era digno, pero él me tuvo por digno. Es un súper llamado, pero yo no soy un superhombre. El súper es Dios. O sea, el más grande es Dios. El llamado es de Él y Él utiliza vasos de barro para esa gran misión. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Abraham? Y así nos podemos ir con cada hombre de la Biblia. ¿Quién era David? Un chamaquito que andaba ahí todo apestoso oliendo a oveja. Nadie era, absolutamente nada. Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los pipiris nice. Así que les dice, yo no soy ningún superhombre. Él les estaba describiendo sus problemas. Leamos los mismos versículos que vimos, pero en otras versiones, 2 versiones. La Nueva Biblia Viva dice, versículo 11, queridos hermanos corintios, les hemos hablado con entera franqueza. O sea, ya más francos no podemos ser. Les hemos abierto nuestro corazón. Mis hermanos, aquí estamos viendo un principio, espero que lo puedas ver, por eso me estoy deteniendo. Abrir el corazón es una forma de mostrar el amor. Una persona quien te abre su corazón te está demostrando que te ama. Una persona que te muestra una cara, todo bien por los siglos de los siglos, amén. No hay amor ahí, no hay amor ahí. Sea hacia un pastor, hacia un maestro, hacia un ministro o entre mismos hermanos. Una persona que se aísla y que pone una barrera, es de aquí no pases, ¿no? Ni me preguntes, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú crees que eso es mostrar amor a los hermanos? No, yo no necesito nada de ustedes, yo estoy bien, yo soy autosuficiente, yo la tengo súper resuelta. Es más, yo estoy aquí para ver quién tiene problemas aquí. A ver, yo soy el juez. No, eso no es amar a los hermanos. Pablo mismo está poniendo el ejemplo. Él como apóstol de Jesucristo está diciendo, les hemos hablado con entera franqueza, les hemos abierto nuestro corazón. El versículo 12, ahora lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no hay falta de amor de nuestra parte. Claro, porque les hemos abierto nuestro corazón, les hemos mostrado nuestro amor. Pero ustedes nos han negado su amor. Y hago una aplicación aquí, en este punto, ya para acercarme a la conclusión. No menosprecies a un pastor que te predica la palabra. No menosprecies a un pastor que humanamente, te expone su humanidad. Te voy a hablar rápidamente, así solo como un punto que respalda solo un ejemplo que respalda esto de lo que estamos hablando. Te hablo de mi pastor. Mi pastor, yo lo admiro por su manera de predicar, que todos admiramos, pero fíjate que encima de eso, yo he podido ver a un hombre que sabe reconocer sus errores. Si tú has escuchado sus enseñanzas, a lo mejor te has dado cuenta cómo él ha rectificado ciertas cosas, ciertas
cosas que a lo mejor ha dicho o que podría haberlas dicho mejor. Y eso es lo que me hace admirarlo todavía más. Que es una persona que reconoce su humanidad y dice, ¿sabes qué? Pues yo también soy humano. Como le dijo Pablo y sus colaboradores, aquellos quienes les estaban quemando guirnaldas. No, nosotros somos hombres igual que ustedes. Y el pastor nunca se pone acá como, no, yo no peco. ¿Y ustedes? Inmundos pecadores, no. Yo soy igual de pecador que todos ustedes. También peco. También necesito la gracia de Dios. Así que no menosprecies a un pastor o un ministro que te predica y que expone su humanidad, no diciendo, bueno, pues así soy, y que no. Soy humano y estoy también en la lucha. Yo también estoy en esta carrera de la fe. También voy en este camino que es estrecho. Hay dos formas de negarle el amor a tu pastor. Y esto lo digo para los de casa o para los que nos vean, nos escuchen, o si alguien está aquí y está buscando una iglesia. ¿Sabes qué? Mira, busca una iglesia. Qué bueno que tienes la oportunidad de hacerlo. Los corintios no había otra iglesia. Era ahí la que Pablo fundó y no había otra. Pero tú tienes buffet para servirte, como quieras. Es una ciudad, la cuarta ciudad más populosa de Estados Unidos. ¿Tú crees que no haya más iglesias que esta? Por supuesto. Entonces busca una en donde el pastor que hay, los líderes que hay, sean personas según tu criterio bíblico, en las que puedas confiar, a las que puedas amar, y que veas todo esto que vemos en el apóstol Pablo, que es no perfección, pero sí un corazón abierto. Dos formas de negarle el amor a tu pastor. Una, tomar decisiones importantes en tu vida sin pedir un consejo bíblico. Y no estoy hablando de, todo le voy a decir al pastor para que me diga. No. Y tampoco es que como decía Pablo, no que nos enseñoremos de vuestra fe. No, la verdad, ya con los míos tengo, ya con mis problemas tengo. Pero también el Señor, parte de mi trabajo y de los ancianos, de los líderes en la iglesia, es cuidar, ¿no? Entonces, una de las formas de negar el amor a tu pastor es tomar decisiones sin pedir un consejo bíblico. Y sabes que a un pastor le duele verte sufrir por tus malas decisiones, y todo por el orgullo de no pedir consejo. No, yo qué voy a andar pidiendo consejo, yo sé cómo hacerlo. Y después te vas de boca, llegas así como la chimoltrufia, sin dientes, y dices, ore por mí. ¿Y a quién le preguntaste? O sea, ¿cuándo pediste consejo? No, así te aventaste, como el borras, como es. Otra manera de negar, dijeron dos, la segunda manera de negar el amor a tu pastor es no abriendo tu corazón cuando tienes un problema. ¿Cómo estás? Bien, por los siglos de los siglos, amén. Ni me vuelvo a preguntar. Los pastores no podemos obligar a nadie a que nos diga sus problemas. No es, eso ya es enseñorearse. Decir, ¿cómo estás? Bien. No, a ver, siéntate. Yo percibo en el espíritu que no estás bien. No, pues yo estoy bien. ¿Estás seguro? No vamos a hacer eso. No. Imagínate que el pastor es como un doctor. Imagínate nada más, ¿no? ¿Cuántas veces te habla el doctor al día para preguntarte si te duele algo? Pues no, para nada. Pero tú, cuando te duele algo, le hablas al doctor. Bueno, es similar. Los pastores no tenemos la bolita mágica para saber cuando estás pasando por un problema o por una enfermedad. Y entonces, ya viene la bolita mágica que el hermano tiene un problema y le voy a llamar. No, te repito, somos igual que tú, somos seres humanos. La Biblia dice en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, mándeles un WhatsApp, un Telegram, text message, llamada telefónica, o acérquese al final de la reunión, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Esa es nuestra responsabilidad. Orar, ¿por quiénes? ¿Por los que nunca tienen problemas? Pues no, porque no hay nada por qué orar. Los sanos no tienen necesidad de médico. Pero dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dirá usted, ¿es que usted siempre está ocupado? Seguro que sí, siempre. Pero siempre estoy disponible. Siempre estamos disponibles. Principalmente, ¿para quiénes? Para ustedes. Ahora sí hablo aquí, localmente. Siempre estamos disponibles para ustedes, para el rebaño de Dios que está bajo nuestro cuidado. Siempre estamos disponibles. Y ahí está mi esposa, y ahí está mi familia, que saben que aunque estemos comiendo, si suena el teléfono, está ocupado.
Sí. O sea, ni pregunte, nada más, ¿sabe qué? Tengo esta bronca o esta necesidad o etcétera, ¿no? Versículo 13, para concluir. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Fíjate bien, Pablo está defendiendo su ministerio, está abriendo su corazón, no sé si lo notas, está haciendo un esfuerzo por que ellos abran su corazón a Pablo, pero no está dispuesto a negociar ni su ministerio, ni tampoco está dispuesto a agradar a los hombres. Esto es lo que hay. O sea, yo no estoy dispuesto a cambiar el mensaje. O sea, ay, no, pues ahorita ando mal con el pastor. Y ahí va el pastor, ay, ¿qué tiene? No, pues no, es que no me gustó. Ay, le cambiamos como usted diga. No, no es así. Pablo no está actuando de esa forma. ¿Te fijas? En ningún momento está negociando con las verdades de la palabra, ni está diciendo, le voy a bajar. No, nada. Así va el asunto. Y si continuamos leyendo en este mismo capítulo 6, después les va a decir, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Inmediatamente después. O sea, no le está bajando el mensaje. Aquí les está mostrando la otra cara de la exhortación, que es el ruego, y es un ruego para que le reciban a él, pues él mismo es un regalo de Dios. Yo soy el regalo de Dios para ustedes, recíbanlo, no lo menosprecien. Te lo leo ahora en la Nueva Biblia Viva, el versículo 13. Les estoy hablando ahora como si fueran mis propios hijos, correspondan al amor que les ofrezco. ¿Qué tal? Esto es algo impresionante, ¿no? Los verdaderos pastores seguimos haciendo este ruego. Correspondan al amor que les ofrecemos. ¿Cómo? Siendo leales, siendo transparentes, siendo obedientes a la palabra, no a mí, a la palabra. Nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo y para servirle a usted y a quienes nosotros pastoreamos, para, como dice Efesios, perfeccionarlos para la obra del ministerio. Y esta exhortación, mis hermanos, ahora sí concluyo, esta exhortación tiene un final feliz. Para los creyentes, hemos recibido la gracia salvadora. ¿No te da alegría eso? ¿No te da gozo? Está exhortador el mensaje, ¿no? Y más para los que pues, no están dispuestos a recibir el regalo. Pero la buena noticia es que hemos recibido la gracia salvadora. No hay más buena noticia que esa. ¿Por qué? Porque esa sobrepasa cualquier otra cosa. O sea, te pueden dar una buena noticia. Te sacaste la lotería, el Mega Millions, ¿no? Pero el otro día te mueres y te vas al infierno por la eternidad. La buena noticia es que aunque estemos pobres, estamos enriquecidos y enriqueciendo a muchos espiritualmente. Esa es la buena noticia. Hemos recibido la gracia capacitadora. Ahí está. Cuando decidas, si es que no lo has hecho, hacer la gran comisión, el Señor te anticipa. Vas a tener oposición, pero está mi gracia disponible para ti, que te va a capacitar para que puedas padecer todo tipo de aflicciones. Y está la gracia de pastores, ministros, que están cerca de nosotros. Ustedes tienen unos aquí cerca de ustedes, yo tengo unos cerca de mí también, los cuales yo sé que me conocen, yo sé que oran por mí, los cuales le conocemos, usted sabe que le conocemos, sabe que oramos por usted y sabe que estamos allí para usted. Y si no es este el caso, quizás sea en otra iglesia donde usted pertenezca, qué sé yo, pero es un regalo de Dios. Muchos hoy están menospreciando ese regalo y su pastor es YouTube y tienen su buffet de pastores que ni los conocen, sin saber que están menospreciando o recibiendo en vano la gracia de Dios. Estoy seguro de que en cada ciudad hay uno. Hay quienes dicen, no, pues aquí no hay una iglesia, en este lugar donde estoy no hay una iglesia. Yo no creo eso. Por lo menos tiene que haber uno. Que no te guste y que no llene tus expectativas carnales es otra cosa. Pero nuevamente, no menospreciemos, no recibamos en vano la gracia de Dios. Le invito a que se ponga de pie, vamos a darle gracias. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú nos has dado este regalo de tu gracia, de tu salvación, de la gracia capacitadora, el cual no merecemos. Pero tú por amor a tu nombre nos lo has otorgado.
Perdónanos si lo hemos menospreciado en cualquiera de las posibilidades que hemos visto el día de hoy. Y si quizás tú estás aquí y no has creído en Cristo para salvación, sin importar cuántos años lleves en la iglesia, el Señor te sigue diciendo, como les dijo a los Corintios, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No lo menosprecies. Por medio de este vaso de barro, el Señor es como si te estuviera rogando. Reconcíliate con Él. Si has menospreciado el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, representando mal o presentando mal el Evangelio, hay oportunidad para arrepentirnos, para rectificar, para dar un giro y hacer las cosas como el Señor las estipula en su palabra. Señor, aquí estamos. Perdona nuestra indiferencia, nuestra negligencia. Perdona nuestra resistencia a las pruebas, a las aflicciones, sabiendo que tú capacitas a los que llamas. Y si hay también aquí quien ha menospreciado el don de pastores, maestros, evangelistas, los cuales están ahí cerca, Señor, también que sean guiados por tu Espíritu a dar respuestas, que tomen la decisión de darte respuestas a ti, para así ser edificados y ser llevados hacia ese propósito que tú tienes para nosotros en tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, den un aplauso al Señor.